Bueno, tenemos ya nuestro invitado, el doctor André Benavides, constitucionalista. Con él vamos a conversar sobre la prisión preventiva, abuso o maniobra política. Doctor André Benavides, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación aquí en el programa Los Especialistas mediante la señal de Ecuador en directo. Audio, doctor. El audio. Perfecto. Gracias por la invitación. Un cordial saludo, estimado Jaime, Carla, y por supuesto un cordial saludo para todos los ciudadanos que nos escuchen a través de este medio de comunicación. Doctor, vamos a entrar al tema en mención. Bueno, usted es constitucionalista, usted conoce muy bien. Y dentro del conocimiento que nosotros tenemos con los casos que hemos seguido, sabemos que la prisión preventiva es una medida de última ratio, que hay otras medidas que se deben seguir. Y en el momento que llega un tema político, un tema que es controversial, definitivamente se usa lo contrario. En lugar de usar lo que se debe de manifestar al final, lo tomamos como primera instancia. Entonces, automáticamente a quien esté involucrado, digamos, por así decirlo, usted me corrige, ¿no? Lo dejamos en un estado de indefensión, o sea, le estamos vulnerando de por sí ya esos derechos. Entonces podemos decir que todos estos temas son orquestados políticamente y que no hay una justicia en la cual garantice los derechos de los ciudadanos y que están vulnerando el debido proceso. A ver, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal, que tiene por objeto que la persona, el ciudadano que está siendo procesado, pueda comparecer a la audiencia de juicio y por otro lado también pueda el juez ejecutar la sentencia en el caso que exista una sentencia condenatoria. Como usted bien lo señala, esta medida cautelar es de última ratio. Y al ser una medida cautelar de última ratio, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Que existan elementos de convicción sobre la existencia del delito, que existan elementos de convicción sobre la posible o eventual participación o autoría de la persona que está siendo procesada, y finalmente que no existan otras medidas cautelares aplicables en este presente caso porque existe el riesgo de fuga. Ahora bien, si bien es cierto, esto nos dice la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal, pero lastimosamente vemos que en los últimos años hemos podido evidenciar un uso desproporcionado y excesivo de la prisión preventiva. Tal es así que esta no es una medida excepcional, sino que se ha convertido en la regla. Tal es así que la población carcelaria, me parece que alrededor del 30%, solo son personas que tienen prisión preventiva, razón por la cual tenemos el hacinamiento y vemos todos este tipo de problemas que se están presentando en las cárceles y en el sistema penitenciario de nuestro país. Ahora bien, ya en el ámbito político hemos podido también evidenciar que muchas veces los jueces actúan bajo presión, no solo política, sino también mediática. En tal virtud vemos que los jueces lastimosamente se han dejado presionar por los diferentes medios de comunicación, por la opinión de la ciudadanía en las redes sociales, y claro, evidentemente cuando son casos ya de trascendencia política, como el caso del defensor del pueblo Carrión, vemos que la prisión preventiva es utilizada como ese caballo de Troya para tratar de bloquear a cierto funcionario, inclusive como una suerte ya de condena anticipada. Por lo tanto, yo considero que debe existir un uso proporcional, un uso adecuado, necesario, idóneo por parte de los jueces y que esto no se convierta como la regla general que lastimosamente eso termina violentando derechos constitucionales, muchas personas que son inclusive inocentes. Entonces podríamos decir que es un abuso y una maniobra política. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que en el ámbito jurídico podemos decir que fiscales y jueces, los fiscales solicitando la prisión preventiva y jueces aprobando, admitiendo esta prisión preventiva, cuando tranquilamente existen otras medidas cautelares
en las cuales no se va a restringir un derecho constitucional como el derecho a la libertad. Usted tiene ahí la presentación periódica ante un juez, tiene el uso del el grillete electrónico, usted tiene también, por ejemplo, la prohibición de salida del país, entre otro tipo de medidas. Pero vemos que también existe, eso sería en el ámbito del uso desmedido o arbitrario excesivo por parte de las autoridades judiciales, pero tampoco no podemos hacernos de la vista gorda, que muchas veces en estos casos mediáticos, coyunturales, los jueces se dejan presionar, eventualmente aquí se incumple, se inobserva uno de los principios de la administración de justicia, que es la independencia externa e interna. Vemos que existen eventualmente presiones de otros poderes del Estado, del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional y también a lo interno por parte del Consejo de la Judicatura. Eso estamos hablando en un escenario o en un presunto escenario, pero tampoco aquí podemos hacernos de la vista gorda y que eventualmente en ciertos casos coyunturales y mediáticos ha ocurrido. Doctor, el 18 de agosto me parece que fue la fecha que la Corte Constitucional pues emitió justamente o aprobó una resolución de la prisión preventiva. No sé si usted tiene claro lo que se aprobó en la Corte Constitucional. Me gustaría conocer un poco sobre lo que se dio justamente el mes pasado. Excelente pregunta, Jaime. A ver, la Corte Constitucional, en un proceso de consulta de constitucionalidad, revisó los requisitos para instituir la prisión preventiva. Uno de los requisitos es que para que esta pueda ser viable es que no exista respecto un delito que tenga una pena superior a 5 años. La Corte Constitucional indicó que ese parámetro, ese limitante, esa condición de 5 años era inconstitucional porque violentaba varios de los requisitos que establece la Constitución de la República en el artículo 77. En tal virtud, la Corte Constitucional indicó que esta condición no puede ser valorada por los jueces y más bien debería tomarse los requisitos que actualmente están previstos en el Código Orgánico Integral Penal. De esta forma, la Corte Constitucional se pone en concordancia, en armonía con varios instrumentos internacionales de derechos humanos y me parece que es un señalamiento importante por esta magistratura constitucional porque al final del día no se podrá hacer un abuso de esta medida cautelar, así también quienes actualmente se encuentran privados de la libertad a través de esta prisión preventiva podrían solicitar tranquilamente una sustitución siempre y cuando cumplan con los otros requisitos. En ese sentido me parece que es un fallo importante de la Corte Constitucional, ya que la prisión preventiva es de última ratio y evidentemente eso vulnera derechos y garantías constitucionales. Muchos han dicho que esto es una suerte de condena anticipada. Y claro que es así. Sí, imagínate, la prisión preventiva puede durar 1 año. ¿Y qué tal que te declaran inocente? 1 año metido en la cárcel. Donde no solo, y con el riesgo de lo que está pasando actualmente en los diferentes centros de rehabilitación social. ¿Qué tal que tú eres inocente, estás con prisión preventiva y por ahí vino uno de esos drones que ustedes decían y termina lesionándote o quitándote la vida? Entonces hay que tomar en cuenta estos parámetros y creo que me parece un fallo interesante de la Corte Constitucional. Y la persona que está detenida 1 año y resulta inocente, ¿esa persona tiene derecho a demandar al Estado? Por supuesto, por supuesto. A ver, la Constitución de la República dice que la prisión preventiva durará 1 año en los delitos que son sancionados con una pena mayor a 5 años y de 6 meses en aquellos delitos que son sancionados con una pena menor a 5 años. En el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República, se establece como responsabilidad civil extracontractual del Estado la detención arbitraria. Es así que si una persona ya ha cumplido 1 año de prisión preventiva, no tiene sentencia, está ya caducado. Y el juez tiene la obligación de dictarle la boleta de excarcelación. Y si no lo hace, yo como el abogado, su abogado, podría presentar un habeas corpus para que se le garantice el derecho a la libertad. Y tal es así
que no solo se garantiza el derecho a la libertad, sino que podría ser indemnizado como parte de la reparación integral por una detención, por una privación de la libertad arbitraria, excesiva e ilegal. Y las personas sí demandan, o tal vez por los gastos que hay en la parte judicial y el tiempo, muchas veces hay gente que tal vez se olvida y evita seguir un proceso. Claro, eventualmente esto puede generar algún tipo de erogación de recursos por parte de la persona que se le ha violentado los derechos, tendrá que contratar un abogado que le patrocine el proceso. Y es importante tomar en cuenta que este tipo de procesos puede durar algunos años, porque aquí hay que demandar ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Tribunal Contencioso Administrativo deberá determinar la responsabilidad extracontractual del Estado y fijar un monto como parte de la indemnización. Pero obviamente que aquí primero tendrá que pasar por el Tribunal Contencioso Administrativo, eventualmente si el Estado apela o presenta un recurso de casación, eso subirá a la Corte Nacional de Justicia y eso demorará harto tiempo. Entonces muchas veces las personas, para evitarse el gasto del abogado, el perder el tiempo y finalmente recibir una sentencia, una reparación económica bastante baja, prefiere evitarlo, ¿no? Pero evidentemente que los ciudadanos están totalmente habilitados para presentar este tipo de demandas cuando ha existido violaciones a sus derechos constitucionales. En este caso, una privación de la libertad de manera arbitraria. Estamos dialogando con el doctor Andrés Benavides, constitucionalista. Doctor, de todos los personajes que han hecho noticia en estos últimos tiempos y que están detenidos y que tal vez están detenidos de una manera, podría decirse, injusta, en el caso del defensor del pueblo, que está detenido, primero se lo investigaba por un tema y resulta que ahora se lo acusa de otra cosa. ¿Estas personas tal vez podrían estarse defendiendo en libertad? A ver, a mí me parece, ya desde el punto de vista jurídico, más allá de las actuaciones que ha tenido el defensor del pueblo, considero que la prisión preventiva dictada en su contra es excesiva. Yo creo que el hecho de estar ocupando el cargo de defensor del pueblo garantiza que él no se vaya a fugar, que va a comparecer evidentemente en el proceso y de darse una sentencia condenatoria, que ésta pueda ser ejecutada. Vemos que se ha apelado, se ha impugnado la prisión preventiva y no ha tenido un resultado favorable, inclusive ha presentado habeas corpus y no se le ha admitido. Por lo tanto, yo creo que en este caso sí vemos un claro abuso de la prisión preventiva, lo cual sí está generando algún tipo de violación a sus derechos constitucionales. Y vamos a un caso similar. En el caso Yunda, es un funcionario público que está siendo investigado por algunos delitos de acción pública y él no se le ha dictado prisión preventiva, sino que está utilizando el billete electrónico. Yo creo que en este caso lo que debía haber hecho la sala correspondiente de la Corte Nacional de Justicia es el haber sustituido la prisión preventiva por otro de los mecanismos que permitan garantizar la comparecencia y evitar la fuga de quien está siendo procesado. Creo que aquí sí existe un claro abuso, pero lastimosamente las instancias jurisdiccionales han actuado conforme ya lo conocemos. Doctor, pasemos a otro tema. Me gustaría hacerle esta consulta sobre la eliminación de la tabla de drogas, las personas que consumen droga. Aquí se habla de que los consumidores pues tendrán que tal vez ir a la cárcel, muchos dicen, y que bueno, este es un problema de salud, el tema de la gente que consume. ¿Hasta qué punto esto vulneraría derechos a estas personas que podríamos considerar las personas que tienen problemas de salud? A ver, aquí hay que hacer tres consideraciones. La primera, que de acuerdo a la Constitución de la República, el problema de adicciones es un problema de salud pública. Lastimosamente, nuestros políticos han inobservado este precepto constitucional y más bien quieren criminalizar. El segundo aspecto que hay que tomar en cuenta es que esta denominada tabla
mal denominada tabla, porque no es una tabla, sino que son parámetros, son umbrales para diferenciar a los consumidores de los traficantes, es netamente referencial. No es que el juez está atado de pies y manos y tiene que aplicar a rajatabla la tabla. No, 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 no. No es así, sino que esto lo que va a guiar es que el juez pueda valorar los hechos y pueda determinar si es que esa persona efectivamente tiene un problema de adicciones o en su defecto es una persona que está dedicada al microtráfico de drogas. Y el tercer aspecto que es importante señalar es que si se elimina estos umbrales para diferenciar entre consumidores y traficantes, lo que va a ocasionar es que se criminalice el consumo, lo cual es evidentemente inconstitucional. ¿Y qué va a ocasionar eso? Que actualmente nuestro sistema que ya está desbordado, nuestro sistema carcelario que está desbordado, ingresen más personas, lo cual va a generar un problema más grave de lo que actualmente ya se está viviendo en el sistema de rehabilitación del país. Y no solo eso, que al momento de criminalizar, vamos en el sistema de justicia a tener mayor número de causas, lo cual evidentemente va a afectar no solo el de los derechos y libertades de las personas que están siendo procesadas como consumidores, sino también de otros usuarios del sistema judicial, porque va a haber un congestionamiento. Y en ese sentido vamos a ver que las sentencias de otros casos se van a demorar más tiempo y no se va a garantizar el derecho a un acceso a la tutela judicial efectiva. En síntesis, me parece que esa eliminación de los umbrales del consumo de drogas es una medida inconstitucional que violenta derechos y que no se ajusta a una política criminal. Lastimosamente vemos que desde sectores de la Asamblea Nacional y desde el propio gobierno ya se han hecho anuncios de que van a presentar proyectos de ley reformatorios al COIP que intentan viabilizar esa propuesta, la de la eliminación. Pero yo quisiera preguntar en este momento, ¿existe algún estudio técnico, científico y de política criminal que respalde esas propuestas? Yo estoy seguro que no existe y que más bien esto se trata más bien de un tema de populismo penal. Y el populismo penal hay que rechazarlo, porque aquí incrementando las penas, metiendo a la gente a las cárceles, no se solucionan los graves problemas que vive nuestro país. Aquí se debe formular política pública, establecer programas de prevención y dándole educación, empleo a los ciudadanos, no metiéndole a las cárceles, que al final del día, en lugar de solucionar el problema, lo están agravando. Doctor, ¿podríamos entonces manifestar que podría ser una de tantas salidas que se necesita para evitar el amotinamiento que existe en las cárceles? Hacer lo que corresponde, seguir el debido proceso y dejar de que sea la prisión preventiva la primera instancia que se tome dentro de los fiscales y los jueces. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que hacer varias medidas por parte de la función judicial, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para superar de una vez por todas esta grave crisis en nuestro sistema de rehabilitación social. En el ámbito de la función judicial, los jueces deben estar comprometidos con los derechos y las garantías constitucionales. La prisión preventiva debe ser de última ratio. Si los jueces respetan esos parámetros, vamos a ver que va a bajar el número de población penitenciaria. Primer tema. Segundo, a partir del Ejecutivo, ¿qué se puede hacer? Primero, que el Ejecutivo esté a la altura de las circunstancias y se formule y se aplique un plan de rehabilitación social. Vemos que lastimosamente en nuestro país no existe política pública de rehabilitación social. Nuestras cárceles vemos que más bien son bodegas humanas y que no cumplen con esos fines que establece la rehabilitación social, que es la reinserción. En ese sentido, creo que el Ejecutivo tiene que hacer esfuerzos importantes. Y en el caso de la Asamblea Nacional, yo creo que debe dejar el populismo penal, porque en el anterior periodo legislativo, alrededor de 5 veces se reformó el Código Orgánico Integral Penal, pero no para mejorarlo, sino solo para agravar las penas.
Aquí lastimosamente nuestros asambleístas piensan que incrementando las penas se solucionan los problemas del país y no es así. Y finalmente, como una cuarta medida, yo esperaría que el presidente de la República dicte un decreto ejecutivo en el cual se disponga un indulto general para todos aquellos ciudadanos que han cometido delitos de bagatela, delitos que tienen una sanción de 1 o 2 años, y en el cual, por ejemplo, el ciudadano que está cumpliendo la pena no sea reincidente, tenga buena conducta y haya cumplido, qué sé yo, al menos el 50% de la pena. Yo creo que de esa forma se podría al menos descongestionar nuestro sistema de rehabilitación social. Y lo propio en la Asamblea Nacional. Podrían dictar indultos humanitarios para aquellas personas que tienen enfermedades catastróficas, para aquellas personas que tienen una discapacidad o tienen alguna condición en la cual está en riesgo su salud, su integridad, inclusive su vida. Entonces sí existen medidas, pero esto ya depende de voluntad política principalmente. Bien, doctor, queremos agradecerle por haber conversado con nosotros esta mañana. Ha sido muy importante para nosotros y para la ciudadanía. Sabemos que sí, conocer realmente cómo se deberían llevar estos procesos y esperamos pues que la justicia al final brille y se lleven los mecanismos adecuados para aquello. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos. Gracias al doctor Andrés Benavides, constitucionalista. Hemos hablado del tema de la prisión preventiva, el abuso que hay en este asunto de la prisión preventiva, que muchas veces todo es la prisión antes de que ponerte unas medidas sustitutivas. Así es, mi querido Jaime. Bueno, y ese es un problema que se viene dando ya desde hace algún tiempo y ahí vemos pues no esa disyuntiva, esa discordia. Y bueno, también tenemos que decirlo, ¿no? Hay muchos temas que son de carácter político y que por esa razón se han manejado de esa forma.